Algo más que debes saber sobre el dinero. A medida que pasa el tiempo, el dinero pierde su valor debido a algo que llamamos inflación. En 1913, un galón de leche costaba alrededor de 36 centavos. En 2024, el precio subió a $4.33, casi 12 veces más. La mayoría de los países apuntan a una tasa de inflación entre el 2 y el 2.5% anual. Este número representa cuánto valor pierde el dinero que tienes guardado cada año, lo que significa que ahorrar todo tu dinero en una cuenta bancaria se convierte en un problema con el tiempo. Y es entonces cuando te presentan el término invertir, la idea de usar tu dinero para ganar más dinero y superar esa tasa de inflación. Probablemente has oído hablar del mercado de valores y cómo es una de las formas más fáciles de invertir tu dinero. Pero ¿qué es realmente el mercado de valores? ¿Cómo se empieza a invertir en él? ¿Y es realmente tan lucrativo como otras personas quieren que creas? Markets open again after the worst week since the financial crisis. Big funds, the hedge funds. The Dow jumping 200 points at the open this morning. It's just a good place to put your savings. You suddenly put them together and you say, damn it, that's what's happening. Un mercado es simplemente un lugar donde se compran y venden cosas. Si vives en un país como México, Estados Unidos o España, tu economía está muy impulsada por una amplia gama de mercados. Por ejemplo, un mercado de frutas se ocupa de la compra y venta de frutas, un mercado inmobiliario se ocupa de la compra y venta de casas, y un mercado de valores se ocupa de la compra y venta de acciones. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué son exactamente las acciones? Una acción o participación, ambos términos se usan indistintamente para significar esencialmente lo mismo. Representan una parte de la propiedad en una empresa. Si la empresa X tiene un total de 10 acciones, a veces comúnmente referidas como acciones en circulación, y el fundador de esa empresa posee las 10 acciones, posee el 100% de la empresa. Si el fundador posee 5 acciones, entonces posee solo el 50% de la empresa y así sucesivamente. Ahora, a menudo nos referimos a aquellos que poseen acciones en una empresa como accionistas. Pero esto plantea una nueva pregunta. ¿Por qué un propietario de un negocio o fundador decidiría vender acciones de su propia empresa? Imagina por un momento que eres dueño de tu propia empresa, una panadería. Las cosas han ido bien. Tienes los mejores productos de panadería en la zona y a veces los clientes hacen cola más allá de la puerta. Pero tienes grandes aspiraciones. ¿Realmente crees que tu panadería y los productos que ofreces son los mejores en la industria? Y por eso quieres expandir tu negocio. Quieres abrir más sucursales, contratar más empleados, llevar a cabo campañas de marketing más grandes. Pero para hacerlo necesitarás recaudar más capital o dinero para tu empresa. Podrías ir al banco y pedir un préstamo, pero eso significa pagar intereses sobre ese préstamo, e incluso podrían considerarte demasiado arriesgado y negarse a aceptar tu oferta. Entonces, otra opción para recaudar capital para tu negocio es emitir o vender acciones de tu empresa. Puedes hacer eso de manera privada y vender tus acciones a algunos buenos amigos que crean en tu negocio, o puedes hacer eso públicamente y vender tus acciones a cualquier persona que quiera comprarlas. Esto sería a través de un evento especial conocido como una OPI o en inglés una IPO, una oferta pública inicial, mediante la cual tu empresa privada se convierte en una empresa pública. Después de otro día exitoso en tu panadería, decides hacerlo. Decides hacer un IPO. Frenzy on Wall Street today for the initial public offering of Twitter. Bulletin board pricing its IPO at $19 each. Electric car makers surged to nearly 41%, the second best IPO gain of the year. Well, tremendous interest in this IPO this morning. Uber has priced its IPO at $45 per share. Parte de convertirse en una empresa pública es decidir cuántas acciones de tu empresa realmente quieres emitir, y el número de acciones que emites al público se conoce comúnmente como el flotante. Ahora, el valor inicial de cada acción en tu empresa se determina por lo bien que esté financieramente tu empresa, cómo están funcionando negocios similares y cuánta demanda habrá por tus acciones cuando se hagan públicas, junto con muchos otros factores. Las empresas públicas luego tendrán sus acciones listadas en lo que se llama una bolsa de valores. Para explicar esto, usemos los mercados de frutas como una analogía. En tu ciudad puede haber numerosos mercados de frutas, pero tendrás la opción de elegir solo uno de esos mercados de frutas para montar tu puesto de frutas. Ahora, en lugar de mercado de frutas, imagina que se llaman bolsas de valores. Son el lugar real donde ocurre la negociación, y en lugar de puestos de frutas, hay un montón de empresas listadas en las bolsas de valores. Depende de ti elegir la bolsa más adecuada para listar las acciones de tu empresa, y cada bolsa de valores tendrá sus propios requisitos específicos para que las empresas puedan tener sus acciones listadas y negociadas allí. Algunas de las bolsas más grandes en Estados Unidos son la Bolsa de Nueva York, fundada en 1817, y el Nasdaq, fundado en 1971. Más notable por tener algunas de las empresas tecnológicas más grandes listadas allí, como Google, Apple, Amazon e Intel. Pero las bolsas de valores existen en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Ahora vamos a introducir a los corredores de bolsa en la mezcla. Un corredor de bolsa compra y vende acciones en nombre de un inversor actuando como un intermediario. En el pasado, los corredores iban a lo que se llama un piso de negociación en una bolsa de valores, gritando unos sobre otros tratando de cumplir las solicitudes de sus clientes.
pero gracias al poder de la tecnología, este proceso se ha automatizado cada vez más y se realiza mediante algoritmos informáticos. Esto realmente redujo la necesidad de una ubicación física para una bolsa de valores. El Nasdaq, por ejemplo, no tiene pisos de negociación en absoluto. Entonces, ¿cómo se realiza una operación? Un inversor primero va a un corredor y realiza una orden para una acción tal como harías un pedido en Amazon. Esta orden, sin embargo, incluiría algunos detalles adicionales para ayudar a tu corredor. Primero, debes especificar la empresa en la que te gustaría comprar o vender acciones. Esto a menudo se representa a través de lo que se llama un símbolo de cotización, que es solo un nombre abreviado para representar una empresa. El símbolo de cotización de Apple es AAPL, el de Amazon es AMZN, el de Tesla es TSLA, por nombrar algunos. Puedes averiguar cuál es el símbolo de cotización de una empresa mediante una búsqueda rápida en Google. Lo siguiente es el lado. ¿Quieres comprar o vender acciones? Luego tienes el tipo de orden. Verás, ayuda a ver el mercado de valores como un mercado de subastas. Hay miles de compradores ofertando por cuánto quieren comprar una acción y miles de personas vendiendo pidiendo un cierto precio. Cuando un comprador y un vendedor coinciden, se realiza la operación. Esto sucede millones de veces al día a medida que el precio de una acción fluctúa según la oferta y demanda de estas acciones. Un tipo de orden es una orden de mercado, que esencialmente le dice a tu corredor que compra o vende una acción al precio disponible en el mercado. Otro tipo de orden es una orden limitada, que como en una subasta establece el precio de reserva para las acciones que quieras vender o una oferta más alta para las acciones que quieras comprar, lo que significa que no venderás por menos de tu precio de reserva y no comprarás por más que tu oferta más alta. Por supuesto, el riesgo aquí es que si la acción nunca alcanza el precio que deseas, la orden nunca se completará. Ahora, existen otros tipos de órdenes, pero una orden de mercado y una orden limitada generalmente se consideran las dos principales. Después de proporcionar tu tipo de orden, luego le informas a tu corredor la cantidad de acciones que te gustaría comprar y eso es todo. En el pasado, esto se habría hecho por correo escrito comprando y vendiendo certificados de acciones físicos. Luego, con la llegada del teléfono, podías hacer un pedido por teléfono con tu corredor. Sin embargo, ahora la mayoría de corredurías están en línea o tienen aplicaciones donde puedes hacer un pedido sin tener que hablar con nadie, y las acciones han pasado de ser certificados físicos a registros electrónicos para deleite de cualquier inversor introvertido. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo tú, quien está viendo este video, usas todo este conocimiento para tomar la decisión de inversión correcta? El juego de invertir tiene varios jugadores. A menudo escucharás a la gente usar el término inversores minoristas o inversores institucionales. Un inversor minorista se refiere a personas como tú y como yo que estamos haciendo inversiones para nuestra cuenta personal. Sin embargo, los inversores institucionales se refieren a los grandes jugadores del juego. Fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de cobertura, bancos, etc., quienes invierten grandes sumas de dinero en nombre de sus clientes. Esas instituciones a menudo tienen analistas que estudian meticulosamente el mercado y determinan las mejores decisiones de inversión a tomar. Este video, sin embargo, está enfocado para personas como tú y como yo, inversores minoristas. El objetivo es ganar dinero y para hacerlo queremos comprar una acción y en algún momento venderla a un precio más alto, obtener una ganancia con la diferencia. Comúnmente escucharás la frase comprar bajo y vender alto. Eso es esencialmente lo que buscamos, pero para hacerlo tendremos que tener una idea de qué acciones van a subir de precio y qué acciones van a bajar de precio. ¿Pero cómo podrías saber eso? Bueno, el precio de una acción está muy impulsado por la oferta y la demanda de esa acción. Si mañana Apple anuncia una gran noticia sobre un próximo producto, esperaremos que la demanda de las acciones de Apple aumente a medida que crezca la confianza en la empresa y la gente espere que Apple sea más rentable con ese producto. Debido a esto, los vendedores querrán ser pagados más por sus acciones y los compradores estarán dispuestos a pagar más por esas acciones, por lo que el precio de las acciones de Apple aumentará. Pero eso significa que hay mucha imprevisibilidad en el mercado de valores. Todo tipo de cosas pueden afectar el precio de una acción. Un cambio de CEO, la calidad de los productos, una nueva política gubernamental o incluso cuán de moda está en un sector empresarial. Es difícil para el inversor minorista promedio que trabaja o dirige un negocio tener que mantenerse al día con eso todos los días. Y es por eso que invertir a largo plazo generalmente se considera la mejor opción para el inversor minorista promedio que invertir a corto plazo. Invertir a largo plazo significa comprar acciones y mantener esas acciones potencialmente durante años. El inversionista multimillonario Warren Buffett es bien conocido por aplicar la estrategia de inversión en valor, donde examina los fundamentos de una empresa, los activos que posee, sus pasivos, el valor contable real de la empresa e invierte en empresas que él considera infravaloradas. Esto obviamente le ha funcionado increíblemente bien. Sin embargo, invertir a corto plazo generalmente significa mantener acciones por a veces incluso menos de un día antes de venderlas. Para la mayoría de los operadores minoristas, sin embargo, esto es simplemente demasiado arriesgado, demasiado fácil de perder dinero y no vale la pena el tiempo, el estrés y la energía requeridos para obtener consistentemente un retorno de sus inversiones. La mayoría de nosotros queremos poder hacer inversiones que sean pasivas, en otras palabras, que no involucren mucho tiempo y energía para mantenerlas. Idealmente queremos poder configurarlo y dejarlo. Y para algunas personas, incluso la idea de investigar una empresa parece más esfuerzo del que nos gustaría. Aquí es donde entran los índices. Los índices miden el rendimiento de ciertas acciones y tienden a decirnos algo sobre el mercado en general.
Por ejemplo, es posible que hayas oído hablar sobre el promedio industrial Dow Jones, a veces abreviado como Dow Jones o simplemente Dow. Este es un índice que rastrea el rendimiento de las acciones de las 30 principales empresas cotizadas en la bolsa de los Estados Unidos. That the Dow will drop and drop quickly. The Dow up more than 1,000 points. The Dow sharply higher, above 30,000 as you talked. También puede que hayas oído hablar sobre el Standard & Poor's 500, más comúnmente conocido como el S&P 500. Este índice rastrea el rendimiento de las acciones de las 500 principales empresas cotizadas en bolsa de valores de Estados Unidos. En el Reino Unido tiene el FTSE 100, que rastrea las 100 empresas principales en el Reino Unido cotizadas en la bolsa. El propósito de estos índices es ayudarnos a ver cómo está funcionando el mercado de valores en general. Pero ¿qué pasaría si pudieras invertir en un fondo que contenga todas estas empresas dentro de él? Aquí es donde entran los fondos de índice y lo que llamamos ETFs, que son fondos cotizados en bolsa. Ambos son muy similares con solo pequeñas diferencias. Por ejemplo, el ETF Vanguard S&P 500 contiene todas las empresas dentro del índice S&P 500, pero te permite invertir en él como lo harías con una acción normal. En otras palabras, puedes ir a tu corredor y comprar la acción del ETF Vanguard S&P 500, lo que significa esencialmente que estarías dividiendo tu dinero en las 500 empresas que el índice S&P 500 rastrea. Este único fondo actúa como una forma de diversificar tus inversiones sin tener que salir de tu camino para invertir y gestionar acciones de 500 empresas diferentes. En cambio, un ETF como el Vanguard S&P 500 lo hace por ti. Parece que estás invirtiendo en una sola acción, pero en realidad es una cesta de otras acciones. Lo mejor de todo es que cuando una nueva empresa entra al índice S&P 500 se incluye automáticamente en el ETF S&P 500, sin que tengas que hacer nada. A menudo escucharás a muchos escritores de finanzas personales o youtubers predicar sobre invertir en ETFs como el S&P 500 porque es una inversión comparativamente segura y pasiva si estás buscando invertir a largo plazo. Pero la pregunta es, ¿cuánto puedes esperar razonablemente ganar en el mercado de valores? La verdad es que hemos estado en un mercado alcista o en un bull market desde hace un tiempo. Un mercado alcista es generalmente donde vemos que los precios y las acciones suben, a diferencia de un mercado bajista donde vemos que los precios y las acciones caen. Debido a eso, vemos que más y más inversores esperan retornos más altos que el promedio en su cartera, que es solo una forma elegante de decir las acciones que poseen. Pero las caídas del mercado, como sabemos, están destinadas a suceder, y a menudo por razones que no podemos predecir. En la mayoría de los casos encontrarás un retorno anual en promedio del 6 al 10% de tus inversiones y es bueno, lo cual por supuesto no suena tan llamativo o extravagante como uno podría esperar. Pero recuerda, para el inversor minorista promedio, el mercado de valores no debería verse como una forma de ganar mucho dinero rápido. Para el inversor a largo plazo es un juego de paciencia, inversión en tu cartera mes a mes. Pero ten cuidado, encontrarás personas prometiéndote altos retornos sobre tu dinero por todas partes. Y con el aumento de la popularidad de aplicaciones como Robinhood o Webull y otras que hacen que el comercio de mercado de valores sea cada vez más accesible, los inversores minoristas a menudo invierten en el mercado de valores sin hacer su debida diligencia o un mínimo de investigación. Así que aquí hay algunas advertencias clave para tener en cuenta. Número 1. A menudo escucharás la frase comprar la caída o buy the dip, y por molesto que sea escuchar eso, es importante entender que la inversión puede estar impulsada por nuestras emociones, y cuando vemos que una acción sube de precio, el miedo de perderse algo puede entrar en acción y podemos terminar haciendo una mala operación. De hecho, cuando vemos que una acción baja de precio es generalmente el mejor precio para invertir. La caída es donde se hace el dinero. Número 2. Invierte lo que puedas permitirte perder. Un consejo común que escucharás es invertir aproximadamente el 10% de tus ganancias cada mes. Para mí, eso a menudo termina siendo invertido en Bitcoin y en el ETF Vanguard S&P 500 que mencionamos antes. Pero es dinero que estoy feliz de configurar y dejar por mucho tiempo. Estamos hablando de 10 a 20 años en el futuro. Número 3. No te asustes si vendas en el momento en que veas que tus acciones caen en valor. Si estás invirtiendo a largo plazo, entonces deberías esperar a ver algunos picos y valles. Pero si tu cartera está lo suficientemente diversificada, eso no debería importar a largo plazo. Nunca pierdes dinero en una operación hasta que realmente has vendido las acciones que compraste. Sé que no habla de cosas como ventas en corto, comercio de opciones o que es un creador de mercado y así sucesivamente. Este video trata más de fundamentar tu comprensión en el mercado de valores. Siempre he encontrado que si entiendes bien el núcleo de un tema, entonces generalmente puedes entender las complejidades alrededor de ese tema mucho mejor. Y ese tema es realmente algo que desearía haber tenido cuando comencé a investigar sobre el mercado de valores. Dicho esto, si te gustó el video, dale al botón de me gusta y suscríbete. Esas cosas son completamente gratis pero me ayudan mucho.